Y ahora, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te rogamos que una vez más nos alimentes con tu palabra, exhortándonos, corrigiéndonos con tu palabra. Que sea un instrumento en tu mano que quieras tú usar, Señor. Manda a pasar un carbón encendido. Úsame, Señor. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra. Tu Espíritu Santo con tu palabra llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca rebose de tu palabra. Y que tu palabra se haga vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y así vamos a estar dando lectura al texto base de este mensaje. En la epístola de San Pablo a los Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23. Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23. Y vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra es buena. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Si gustan de una vez compartir con sus contactos el enlace de este mensaje o prefieren hacerlo después, cuando ya esté la grabación, como ustedes prefieran. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu Santo hablándonos en esta epístola de San Pablo que dirigió a la iglesia en Roma, está haciendo referencia a los romanos, a los cristianos romanos, del tiempo en que fueron pecadores. Fueron pecadores. Y les dice, ¿qué fruto tenían ustedes cuando eran siervos del pecado? ¿Cuál era su fin? ¿Eran siervos del pecado? Y no tenían nada que ver con la justicia de Dios. Le servían al pecado, pero lejos estaban de poder recibir de Dios la salvación que Él tiene para los justos, porque ustedes no eran justos. Aleluya. Incluso les dice, hacían tantas cosas de las cuales ahora les da vergüenza hablar. Hicieron muchas maldades, muchas cosas, que ahora les da vergüenza recordarlas y comentarlas. Y aquí yo me detengo un poquito
cuando nosotros llegamos a hacer comentarios de nuestra vida antes de Cristo, acerca de lo que éramos, lo que hacíamos. ¿Verdaderamente sentimos vergüenza al acordarnos de lo que hacíamos? ¿De cómo éramos? Dice el Espíritu Santo que debemos sentir vergüenza. Dice, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El Espíritu Santo da por hecho que las cosas malas que hicimos antes de conocer a Cristo ahora son vergonzosas para nosotros, hasta para testificarlas, o comentar de ellas, o recordarlas. Y es donde yo pregunto, ¿sí sentimos vergüenza al recordar lo que antes hacíamos, lo que éramos? O cuando lo comentamos con algunas personas, de dónde nos sacó Cristo, cómo vivíamos sin Cristo, ¿sí sentimos vergüenza? Y pregunto esto porque no en pocas ocasiones me tocó observar a cristianos hablando de las cosas que hacían cuando eran pecadores y no parecía que les diera vergüenza. Antes como que se gozaban de recordarlas, de platicarlas, y hasta como que se les notaba algo de alarde, como alardeando de lo que habían sido, de lo que habían hecho. Vamos, como presumiendo, para entendernos mejor. Cuando el Espíritu Santo dice que de aquellas cosas ahora debemos de sentir vergüenza. Y si sentimos vergüenza, en verdad, y si resulta necesario hablar de ellas como testimonio de lo que éramos sin Cristo, de donde Cristo nos sacó, pues debe ser así, con dolor, con vergüenza, con ganas de que nadie lo supiera, pero que por causa de honrar a Dios tuviésemos que pasar la pena de comentarlo, pero con ganas de no volver ni a recordarlo. Esto nos invita a una reflexión muy sincera y muy profunda acerca de nuestra vida pasada y qué pensamos de ella y qué sentimos de esos tiempos y de lo que éramos y de lo que hacíamos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo lo manifestamos? Si es que hay que manifestarlo. Si es que hubiera que manifestarlo. Y luego dice el Espíritu Santo, porque el fin de esas cosas de las cuales ahora se avergüenzan es muerte. ¿Puedes tú gozarte? ¿Puedes tú alardear? ¿Puedes tú presumir de cosas que te llevaban velozmente a la muerte? ¿A la condenación de tu alma? Porque el fin de esas cosas es muerte. Bendito el nombre del Señor. Mas ahora dice, mas ahora que son libres de pecado, ahora que ya fueron perdonados, que fueron transformados, que ya no tienen que ver nada con el pecado, nada. El Espíritu Santo está siendo bien contundente y bien claro y bien determinante en cuanto a nuestra relación con Cristo y con el pecado. Dice, cuando eran siervos del pecado, dando por hecho que ya no tenemos nada que ver con el pecado, ya no le servimos al pecado, ya no le prestamos nuestros miembros, ya no le prestamos nuestros ojos,
Ni nuestros oídos, ni nuestra lengua, ni nuestras manos, ni nuestro cuerpo, nada al pecado. Nada. Nada que ver, ninguna relación con el pecado. Porque ya no somos siervos del pecado. Para no estar en el riesgo de muerte, de lo cual dice que es el fin de los pecadores. Mas ahora, libres del pecado y hechos siervos a Dios. Ahora siervos de Dios, sirviéndole a Dios, consagrados a Dios, sin tener ninguna relación con el pecado, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin del pecado, dice el Espíritu Santo, es muerte. El fin que les esperaba a ustedes siendo pecadores, prestándoles su cuerpo, sus miembros, su vida al pecado, era la muerte. La muerte, la separación eterna de Dios y el sufrimiento en el fuego eterno. Ese era el fin. Mas ahora, siervos de Dios, su fruto, el fruto tuyo, es la santificación. Y el fin tuyo es la vida eterna. La vida que Cristo nos da. Por el hecho de ya no ser siervos del pecado, sino siervos de Dios, siervos de Cristo. Pero tenemos que dar el fruto de la santificación. Y ese fruto es integral. La santificación es integral. Santificación de nuestra mente. Santificación de nuestro corazón. Santificación de todo nuestro cuerpo. La santificación tenemos que vivirla y manifestarla en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Sean santos en toda su manera de vivir, dice el Espíritu Santo. Santos en toda su manera de vivir. Sus pensamientos sean santos, siempre santos, porque es un fruto. La santificación es un fruto que tenemos que dar. Y si no damos el fruto, pues quiere decir que no nos hemos santificado. Nuestros ojos tienen que ser santos. Nuestros oídos, santos. Nuestros labios, santos. Nuestra lengua, santa. Nuestra boca, santa. Nuestros deseos, nuestros sentimientos, santos en toda situación. Nuestras manos, santas. Nuestros pies, santos. Todo nuestro ser. Dice, ahora que ya no son siervos del pecado, ahora que son siervos de Cristo, su fruto es la santificación. Y es que Dios está muy interesado en santificarnos, porque no hay otra forma en que nosotros podamos estar con Él en su presencia. Nuestro fruto es la santificación. Es el fruto que el Espíritu Santo da en cada creyente, en cada hijo de Dios, en todo aquel que ha entendido lo importante de no seguir sirviéndole al pecado en ninguna manera. Nuestro fruto es la santificación y nuestro fin, la vida eterna. Vida eterna con Dios, vida en la presencia de nuestro Padre Celestial, la vida que todos anhelamos. Y remata diciendo en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca, todo aquel que no lucha contra el pecado,
por debilidad, por ignorancia, por lo que sea, pero que sigue permitiendo el pecado en su vida, sepa que la paga que va a recibir es la muerte, la separación eterna de Dios, el sufrimiento en el fuego eterno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. He aquí la diferente forma de recibir nosotros el pago, dependiendo de cómo estamos encauzando nuestra vida. Si nuestra vida sigue siendo en el pecado, la paga que recibiremos es muerte, condenación y sufrimiento eterno. Si nuestra vida la estamos encauzando en Cristo y para Cristo, y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios, pues la paga que vamos a recibir es vida eterna, el regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna, el gozo y la paz en la presencia de Dios por toda la eternidad. Son dos destinos bien definidos, bastante bien marcados. El sufrimiento en el fuego eterno para aquel que no se aparte del pecado, que no cuide los detalles del pecado, porque el pecado es muy sutil, muy suavecito, y muchas veces está dentro de nosotros y lo practicamos de una manera que ni le damos importancia, ni pensamos que tal vez Dios pueda considerarlo. Pero Dios está pendiente de todos los detalles de nuestra vida. Y Dios dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Así es que, ¿queremos estar en la gloria de nuestro Padre Celestial, la vida eterna, la vida que Cristo nos da? Apartados del pecado, aborreciendo el pecado, nada que ver con el pecado, porque su fin es muerte. Y entregarle nuestra vida a Cristo, servirle a Cristo con nuestra mente y con nuestro corazón y con todo nuestro ser, porque la paga de Cristo para nosotros es vida eterna, gozo, paz con Dios en su gloria. Y eso es lo que en verdad debemos de procurar. Vamos asegurándonos de estar dando el fruto de la santificación, verdadera santificación. Y eso implica cuidar todos los aspectos. Muchas de las veces nuestra boca nos traiciona. Las palabras que salen de nuestra boca no reflejan santificación, reflejan descuido, reflejan que todavía hay influencias carnales y mundanas en nuestra vida que nos hacen hablar de una manera no santificada. De hecho, en algunas versiones, la exhortación del Espíritu Santo es: sean santos en toda su conversación. En todas sus conversaciones, sean santos, porque lo que hablamos refleja lo que está dentro de nosotros. Y si nuestro corazón no está santificado, nuestra boca va a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestro corazón todavía hay inmundicia, hay suciedad, hay cosas viles, van a salir, van a brotar en su momento. A lo mejor de una manera no planeada, no adrede, pero van a salir de una manera descuidada, porque eso está dentro del corazón. Pero si nosotros cuidamos ya nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos lo pide, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón brota la vida. Guarda tu corazón,
¿Qué le metes a tu corazón? ¿De qué llenas tu corazón? Porque muchas de las cosas que tú piensas se van al corazón. Muchas de las cosas que tú ves se van al corazón. O que oyes se van al corazón. Y no se diga lo que haces. Todo queda guardado en el corazón. ¿Y de qué tenemos lleno el corazón? ¿De qué lo estamos llenando? Porque de lo que tengamos lleno el corazón, se manifestará nuestra forma de vivir. Especialmente nuestra forma de hablar. Pero llena tu corazón de Dios. Llena tu corazón de palabra de Dios. ¿Y sabes qué vas a hablar? ¿Vas a hablar de Dios? ¿Vas a hablar palabra de Dios? ¿Vas a hablar de lo que tu corazón está lleno? Y va a ser la manera en que tanto tú como los demás podrán darse cuenta si ya estás dando el fruto de la santificación. La santificación, el fruto que Dios quiere ver en nosotros para podernos anotar entre los que van a estar en su gloria por la eternidad. Padre, te damos gracias. Gracias por este consejo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque tú sigues recordándonos que el pecador no tendrá parte contigo. Solamente el que sea santificado. Solamente el que luche contra todas aquellas cosas que son pecado que antes hacíamos, en el cual vivimos y que ahora en verdad debe avergonzarnos. Debemos sentir vergüenza. Debemos tratar de evitar el divertirnos al recordar esas cosas malas que hicimos, porque deben ser vergonzosas. Y nuestra alma y nuestro corazón deben sentir la pena y el dolor de que hayamos hecho todo eso malo. Dios, necesitamos siempre la guía de tu Espíritu Santo, la sabiduría de tu Espíritu Santo, el control de tu Espíritu Santo sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros ojos, sobre nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros labios, nuestra boca, nuestro corazón, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que hacemos, todo. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros. Santifícanos, Dios. Santifícanos con tu Espíritu para que podamos estar contigo y en verdad dejar de servirle al pecado y ahora servirte solamente a ti, oh Dios. Por tu Hijo Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Aleluya. Y así, como siempre, agradezco a los hermanos que están aquí apoyándonos personalmente con su presencia y, por supuesto, también los que están a través de Facebook y en YouTube. Les recuerdo que tenemos culto presencial en vivo próximo domingo a las 11 de la mañana y martes y jueves a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.